En el momento de grabar este vídeo está habiendo un conflicto muy interesante sobre las letras de... En un principio era C. Tangana y después con las letras de SFDK durante un festival. Y quería hablar de eso en este vídeo o de algo derivado de aquello. ¿Influye de verdad lo que consumimos directamente en el modo en el que nos comportamos? Yo soy Ismael López Fauste y en este vídeo quiero centrarme en lo que yo creo que es la madre del cordero dentro de todo este debate, que es la pornografía. ¿Qué dice la ciencia o los distintos estudios que haya podido haber sobre el tema, sobre la influencia del porno en las violaciones que están sucediendo actualmente? Empezamos. Parece que ha sido uno de los temas más recurrentes en los últimos meses en este país. Hay una especie de epidemia de violaciones. ¿De verdad aprendieron, por ejemplo, los 5 miembros de la manada a violar viendo vídeos porno? Las agresiones sexuales están muy presentes desde aquellos Sanfermines de 2016. Pero, ¿cuál es el origen de todos estos ataques? Las entrevistas y las tertulias se solapan, pero parece que siempre hay un punto en común. El porno enseña a violar. Violar, que según la definición de la RAE sería tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se haya privado de sentido o discernimiento. Parece que lo que realmente está en el foco de toda la crítica es la sexualidad de los adolescentes. Pero vamos a mirar antes las estadísticas para entender a un nivel más mundial cómo funcionaría y cómo podría relacionarse con cifras el consumo de pornografía con el número de violaciones. Según datos de Google, sería Hong Kong quien lideraría las visitas medias a páginas pornográficas, seguido muy curiosamente de varios países nórdicos. Según además Amnistía Internacional, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia también serían líderes en violaciones a pesar de estar entre los países mejor puntuados del mundo en materia de igualdad. Según una estadística distinta, que por cierto contradeciría la anterior, proveniente de Pornhub, por cierto, la página pornográfica más visitada de Internet, España aparecería en el puesto número 13 de países consumidores. Esto lo podéis ver seguramente en varios titulares que dicen que España sería líder en consumo de pornografía. Teniendo en cuenta que la estadística es a un nivel mundial y que un puesto número 13, en fin, no está ni siquiera en el top 10, yo pondría en duda ese criterio para titular que España es líder precisamente en esto, pero bueno, la estadística además nos coloca por delante, al contrario de la anterior, de los países nórdicos en visitas a páginas pornográficas. Pero, ¿realmente si un país es líder en consumo, significa esto que tienes más riesgos de que sucedan varios ataques y varias violaciones a mujeres? La escritora y activista Robin Morgan dijo en los 80 la siguiente frase: la pornografía es la teoría y la violación es la práctica. Pero mientras tanto también habría estudios que lo negarían diciendo que a medida que la pornografía fue estando cada vez más disponible, entendemos que desde el origen, desde las revistas y desde que se liberalizó todo el contenido erótico a medida que se fue legalizando su distribución, hasta hoy las agresiones sexuales han disminuido. Es decir, que a medida que la pornografía se normaliza, también disminuyen los ataques y las violaciones en distintos países. Concretamente, el estudio más citado con respecto a este tema sería el de Kuczynski, que a su vez también ha recibido críticas, en primer lugar porque podría estar desactualizado teniendo en cuenta varios factores, pero el primero de ellos es que el porno que se consumía y que se producía en los 70 no es el mismo tipo de pornografía que la que se consume y distribuye actualmente, principalmente porque actualmente se consumen vídeos bastante más fuertes y bastante más explícitos. Pero es que además, si comparamos varios países a partir de los 2000, también se contradeciría los datos que el propio estudio demuestra. Por ejemplo, Inglaterra y Gales, donde la pornografía es legal, han sufrido un aumento a partir de los años 2000 de las agresiones sexuales. Sin embargo,
en Estados Unidos ocurría lo contrario y, de hecho, a medida que ha ido pasando el tiempo hasta la actualidad, las agresiones sexuales se han reducido. La conclusión que yo sacaría de esto, por ejemplo, es que la pornografía no es el único factor y quizá puede que no sea ni siquiera uno de los más importantes con respecto a las violaciones. Más adelante os explicaré en qué creo yo, según mis entrevistas y según mi contacto con personas que se identificaban como adictas, cómo les ha afectado la pornografía realmente. Pero parece que hay un punto en común entre detractores y personas favorables al consumo normalizado de pornografía, y es el acceso demasiado fácil de los menores al contenido. Se está hablando ya de que existen grupos de consumo a considerar, es decir, que ya son un grupo importante entre menores de 10 años. Sin embargo, lo que creo que es la estadística más aceptada es que la media de edad para empezar a consumir pornografía actualmente está aproximadamente alrededor de los 11 años. Pero ¿cuál es la motivación de los jóvenes para consumir más allá del deseo? Pues el periódico The New York Times hizo hace tiempo un reportaje donde entrevistó a varios menores y adolescentes sobre el tema del consumo de vídeos porno más allá de la satisfacción inmediata. Y he seleccionado este pasaje que me parece bastante revelador por también lo que yo mismo he escuchado. Ver porno ha aumentado la ansiedad de Q. Estás mirando a un adulto, dijo. Los tíos son fuertes y dominantes y tienen el pene grande. Y duran mucho. Y si no te gusta lo que hacen los tíos en el porno, añadió Drew, tienes miedo de no gustarle a las chicas. Y con respecto a esto os quería comentar una cosa. Y es que, bueno, los periódicos al final tienen que sacar noticias. Al final un periódico por las mañanas tiene que salir más o menos con el mismo número de páginas. Y entiendo también que este debate podría estar amañado en el sentido en el que la palabra pornografía o manadas supone un gancho muy fuerte para el lector. Es decir, que si yo quiero llamar tu atención sobre un tema, por ejemplo, las agresiones sexuales, la palabra manadas y la palabra porno es un comodín perfecto a la hora de conseguir una mayor cifra de lecturas, es decir, de captar tu atención en el mosaico de todas las noticias que tienes disponibles en tu pantalla. Explicándolo con un ejemplo concreto, en mi vídeo sobre las manadas y el porno, realmente yo diría que fue el primer vídeo que se salió del círculo o que se vio fuera del círculo de suscriptores habitual, y esto fue, yo creo, porque en aquel momento las búsquedas de Google se centraban en eso, en manadas y pornografía. Y es curioso porque aunque utilicé esos términos como más o menos un gancho, realmente la temática del vídeo no era esa, o no desde esa perspectiva, se centraba más bien en la trama de agresiones sexuales y de prostitución que podría estar utilizando una parte de la industria pornográfica ocultándola como castings, y en ella hablaba de grupos de hombres que acudían pagando a distintos puntos donde se anunciaban distintos eventos para, como digo, cumplir el sueño de ser actores porno. Y allí el comportamiento sí que era muy parecido al que se describe o al que podemos leer en la sentencia de la manada. Y en ese sentido sí que creo que, y lo comenté en una entrevista, que la manada a la hora de actuar sí que se fijó muchísimo en el lenguaje pornográfico, porque bueno, grabaron los hechos y la forma de actuar sí que recuerda un poco a los vídeos de temática gangbang. Pero también a la vez me pregunto, ¿qué fue antes? ¿Fue antes el huevo o fue antes la gallina? Me explico. ¿Estarían estos chicos realmente reproduciendo lo que habían visto en un vídeo de internet? ¿O están los vídeos explotando una fantasía masculina latente de violación en grupo y sumisión de una mujer que se encuentra en un estado de embriaguez y demás? No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es, ¿realmente se están basando los violadores en el porno para violar? ¿O es la pornografía la que está explotando la fantasía de la violación? Y por supuesto en el vídeo criticaba también el uso, ¿no?, de estos términos como gancho, principalmente porque a la vez está sucediendo esta otra situación que describo en la que ni siquiera hay análisis de sangre por parte de ellos, lo cual supone un peligro real
para las mujeres que están allí y que no tienen ningún tipo de seguridad ni de control sobre su salud sexual. Además, por supuesto, de todas las agresiones que se puedan producir en un entorno tan poco profesional. Sin embargo, ¿comprenden los adolescentes o tienen los mecanismos para identificar cuándo están consumiendo un vídeo que ha sido grabado en unas condiciones injustas sobre todo para la mujer que aparece? Me refiero a, ¿saben cuándo una chica está siendo abusada? Porque yo, por ejemplo, lo sé identificar porque he estado presente en un set y he visto cómo pegaban a una mujer y he visto cómo se recortaba del montaje final y cómo se distribuía el vídeo como si nada. Me refiero a ese tipo de cosas y mi experiencia dando charlas en distintos institutos es que no sé, de hecho hay una reacción contraria a reconocer que muchos de los vídeos que se están consumiendo, incluso en productoras importantes, podrían estar grabados en esas condiciones. No obstante, estoy hablando entre adolescentes, que son, como digo, quienes tienen el foco puesto sobre su sexualidad, pero mi experiencia con adultos, la verdad es que no es mucho más positiva. Y esto me da otro motivo para reflexionar sobre qué es lo que genera violencia o qué es lo que hace que aceptemos la violencia, porque esos adultos no tuvieron como maestra sexual la pornografía y sin embargo es posible que sean mucho más violentos. Todavía no sabemos cómo se desarrollará esta generación de jóvenes, pero es probable que los adultos sean mucho más violentos en sus matrimonios o en su convivencia con otras parejas. ¿De dónde viene toda esta violencia? Y es verdad, hablamos mucho de lo mal entendida que tienen los jóvenes la sexualidad y no nos damos cuenta de que realmente nosotros, yo soy de los 90, del 92, éramos la generación que en el recreo, en primaria y en infantil jugábamos a levantar faldas a las chicas y a los adultos les parecíamos muy traviesos. Y antes de eso ocurrían todavía cosas más graves. Por ejemplo, la generación de mis abuelos era la del consejo de que quien bien te quiere te hará llorar, y qué casualidad que la persona que lloraba era siempre la mujer. Con esto quiero decir, ¿de verdad está habiendo un incremento de la violencia o simplemente se está reconociendo más y se está hablando más de ello? Porque mi experiencia de nuevo es que los jóvenes son cada vez más empáticos y se cuestionan cada vez más a sí mismos. Me voy a explicar con un ejemplo concreto. Estas escenas que se nos contaban y que vemos en películas antiguas del marido que llega borracho y la mujer que lo soporta todo como si fuera un mal menor, por miedo precisamente a que le peguen una paliza, son muy anteriores a la existencia de Pornhub y de hecho son también bastante anteriores a la existencia de Playboy. La pregunta es esa, si Playboy y posteriormente Pornhub se basaron un poco en este ideario para de alguna manera atraer y satisfacer una fantasía masculina que por otro lado sería bastante siniestra. Y claro, al hacerme la pregunta he dicho, ¿qué otra cosa junto con la pornografía tenemos en común todo el mundo y qué es algo que nos han inculcado prácticamente a la mayoría desde pequeños? Pues lo primero que me viene a la cabeza es la religión. Y he buscado, por supuesto, habría que entender estos pasajes en un contexto histórico en el que se dan, pero estos pasajes siguen presentes en la Biblia que, por ejemplo, tengo yo de cuando iba al colegio. ¿Vendría también a legitimar las violaciones si lo tomamos todo al pie de la letra? Os voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Bueno, la viola, pero luego se casa con ella. La verdad es que la Biblia no ofrece una imagen muy positiva o muy preocupada por la idea del consentimiento femenino. Y como digo, pertenece al Antiguo Testamento, así que este pasaje sería válido tanto para judíos como para cristianos. Y en el caso del Corán, el Sura 23 estaría haciendo referencia a algo que yo entiendo como la aceptación de esclavas sexuales. Os lo leo. Habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salat están presentes y se humillan, los que de la frivolidad se apartan,
los que hacen efectivo el zakat y preservan sus partes privadas, excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. Y aquí está presente de nuevo la dominación masculina. Pero no es pornografía, es religión. De nuevo, me vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué fue antes? ¿Fue el huevo o fue la gallina? Pero vamos a analizar un poquito más las cifras, porque hay veces que una noticia puede repetirse tantas veces que de alguna manera se distorsiona, ¿verdad?, la magnitud. ¿Realmente se está violando en España o cuánto se está violando en España? Las cifras oficiales las tendríais que mirar en el Instituto Nacional de Estadística y son antiguas, porque 2019 todavía no ha pasado y por lo tanto no hay una estadística sobre el tema. Sin embargo, os voy a leer varios titulares que hablarían un poco de cómo está la situación actual en los últimos 3 años. Las cifras revelan que de los 2.500 condenados por delitos sexuales en 2017, 269 eran menores, es decir, casi un 11%. Un 11% de todos los delitos sexuales eran menores, según la agencia EFE. También hubo un incremento de más del 11% con respecto a las violaciones diarias, si comparamos ese año con el anterior, según informa el diario ABC, que titula además que en España se denuncian 4 violaciones diarias. Creo que este titular ha sido bastante común en todos los medios. Y sobre 2018, el Ministerio de Interior habla de 1.702 frente a las 1.387 denuncias del año anterior, es decir, un incremento de algo menos del 23%, según informaba el periódico La Vanguardia. Sin embargo, si nos comparamos con países como Dinamarca y según datos de su propio gobierno, España estaría doblando la cifra de denuncias mientras no tiene tantos casos de violación. Os cuento, habría menos de 900 denuncias en Dinamarca frente a las 5.100 violaciones que suceden en el país en un año. Está claro que siempre van a ser demasiadas violaciones las que se están sucediendo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Es una solución prohibir el porno? ¿Es bueno responsabilizar a la víctima? ¿Qué hacemos para evitar todo esto? Pues para empezar, sobre lo de responsabilizar a la víctima ya es algo sobre lo que algunos expertos se han pronunciado. Me explico, muchas campañas se centran en... Ahora está cambiando, la tendencia entiendo que es cambiante debido a la crítica popular, pero siempre se basa en que la mujer tiene que evitar la situación. Por ejemplo, no puedes estar en una discoteca o puedes evitar ciertos espacios como discotecas, no puedes volver sola a casa, deberías pedir a alguien que te acompañase. Y por supuesto el tema de alcohol o drogas te ponen en una situación vulnerable a ti para ser violada. ¿Por quién? Bueno, esta es mi opinión. Yo creo que todo este tipo de campañas lo que están haciendo es de alguna manera enterrar la responsabilidad del gobierno y de las distintas instituciones y autoridades que deberían comprometerse, ¿no?, con la seguridad de sus ciudadanos. Me refiero a que muchas veces no se trata tanto de argumentos ideológicos, sino de directamente combatir lo que está pasando, y si determinadas zonas deberían ser evitadas por una mujer, a lo mejor determinadas zonas deberían ser mejor vigiladas por las personas a las que hemos votado para mantenernos seguros y gestionar una sociedad estable. Pero es que además de las responsabilidades de las autoridades para evitar esos ataques, tampoco entendemos mucho por parte de ninguna campaña cómo es la mente de un violador. A menudo hablamos, por ejemplo, de masculinidad tóxica y del potencial que tiene cualquier hombre a la hora de convertirse en un agresor sexual. Sin embargo, no entendemos cuáles son los mecanismos mentales que convierten a un individuo en un violador real. Y en ese sentido, ni siquiera hay una imagen de consenso en la comunidad científica sobre los efectos que puede producir en el cerebro el consumo de pornografía. Y entiendo que recurrir a argumentos ideológicos para explicar de alguna manera toda esta epidemia de violaciones puede resultar lo más cómodo o lo más sencillo. Y ya existe un consenso sobre los efectos negativos que podría tener la pornografía si se usa, ¿no?, como maestra en la educación sexual de un adolescente. Pero tampoco tengo la impresión de que los padres estén educados
a la hora de, por ejemplo, igual que no dejarías a tu hijo solo frente a una pantalla viendo la saga entera de películas de Saw, que son una de las sagas más gore dentro del cine comercial, tampoco creo que haya una preocupación realmente por lo que están consumiendo los niños en sus pantallas, muchas veces sin darse cuenta, porque al final la pornografía ya se distribuye casi exclusivamente a un nivel digital y la mayor parte de chavales tienen un smartphone. Quizás la forma de evitar esto, de evitar que lo vean como una maestra de algo, como decía el chaval de la cita anterior del New York Times, como algo para ser más guay, quizás tengamos que ayudarles a entender que lo que están viendo o lo que van a recibir no es real y ni siquiera es un ejemplo a imitar. Llevo ya un tiempo trabajando y entrevistándome a distintos niveles con personas que han recibido una influencia negativa de la pornografía. Y aunque sí que tenían una visión distorsionada tanto de las mujeres en general como de la sexualidad en particular, nunca me he llegado a encontrar ni con un violador serial ni con alguien que me especificara o me dijera yo quiero violar a una mujer. Por otro lado, muchos violadores no se identifican como tal, pero nunca he conocido a nadie que haya sido detenido o siquiera denunciado por una agresión sexual. Lo que sí que he conocido es a gente tremendamente insatisfecha que ha tenido que recurrir a la prostitución para cumplir unas fantasías que la vida real no le ofrecía, y ese choque repentino con la realidad desde la adolescencia al, digamos, pasar a la adultez sí que les ha hecho sentir que son más miserables. Pero el hecho de que alguien de repente descubra que ha cumplido los 20 años y no se ha convertido en Nacho Vidal no lo convierte en un violador, lo convierte en una persona tremendamente insatisfecha a nivel sexual. Y ante la falta de evidencia sobre este tema, quizás lo único que nos queda sea indagar más atrás incluso del primer vídeo porno para entender realmente cuál es la naturaleza de todo este asunto. Por supuesto, estoy seguro de que la mayoría de violadores se sienten miserables sexualmente, pero también es cierto que si miramos entrevistas, y esto es algo que parece un poco tabú en los medios de comunicación, y no me refiero a entrevistar a los tíos de la manada, sino a entrevistar a psiquiatras sobre su experiencia trabajando con violadores, cuando escuchas estas entrevistas te das cuenta de que realmente estas personas que han cometido crímenes, que han asaltado a mujeres, no se sienten culpables. De hecho, buscan siempre los mecanismos para sentirse las víctimas de algo que les han de alguna manera obligado a hacer o algo que no han podido evitar cometer. Y en ese sentido, mi opinión en general es que entender la pornografía como un generador de violadores lo único que está haciendo es darles a las generaciones de violadores venideras una narrativa a la que acogerse para sentirse precisamente como víctimas y no como criminales. Bueno, parece que después del verano el parón de subir vídeos ha terminado y voy a continuar con la serie de cerca nadie es normal. El próximo vídeo será una entrevista con una actriz porno y el siguiente tengo que decidirlo. Podéis escribirme si queréis a redes sociales como Instagram o Facebook. No te olvides de suscribirte y de dejarme un like si te ha gustado el vídeo y explícame por qué, porque además este vídeo precisamente lo he hecho para generar un poquito de debate sobre este tema, intentando dar la mayor cantidad de perspectivas posibles. Y nada más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima. Hasta otra.